El tema, como dijo Catherine, ¿no? Es interesante porque es parte del trabajo que viene realizando Jairo, ya 2 años, 3 años. Entonces, él no es meteorólogo, él es ingeniero ambiental, sin embargo, él conoce bastante bien, o sea, ha estudiado bastante bien de la física y bueno, es ahorita la persona que está trabajando en temas relacionados a estimación de precipitación usando datos de radar, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta es una temática que ya lo venimos desarrollando hace varios años, ¿no? Hemos tenido, tenemos a Elber, que también ha estado en esta línea, él está ahorita haciendo su doctorado. Tenemos a Kevin, que también está más o menos siguiendo esta línea, está Joseph, ¿no? Y bueno, y quien un poco ha dirigido esta temática está el doctor Daniel Martínez, que es nuestro investigador senior del proyecto Magnet, ¿no? Entonces, estas investigaciones, lo que va a presentar hoy día Jairo, es parte también de los resultados de Magnet, porque los estudios asociados a precipitación usando datos de radares, tanto del radar del GPM, como con los radares que tenemos en tierra, es una de los temas importantes de este proyecto, ¿no? Entonces yo, para no dilatar más, los voy a dejar con Jairo para que comparta con nosotros todo lo que sabe y lo que no sabe para que siga estudiando, ¿no? Y bueno, y las preguntas que pueden haber pues de parte de los colegas, ¿no? Buenas tardes con todos. Bueno, ya me conocen, creo, la mayoría, o si no es todos. Yo soy Jairo Valdivia y estamos trabajando pues en el área de física de la atmósfera con la doctora Yamina, liderando la línea, pero también he estado trabajando con el doctor Dani Cipión en muchos de los temas relacionados con radares, ¿no? Desde que vine acá al instituto a hacer mi tesis. Y el tema titula Los actuales retos de la estimación de la precipitación de lluvias en el Perú, porque quería abarcar una perspectiva más general de cuáles son los problemas y cuáles son las tareas que se tienen que hacer al momento de querer trabajar con lo que son las lluvias o precipitaciones en general, ¿no? Granizadas, puede ser nevadas y cosas así. Entonces, yo quiero empezar la charla mostrándoles esta imagen, que es en realidad una imagen de radar. El radar Mira que tenemos en Huancayo. Como pueden ver, es un evento de lluvia típico, cualquiera, no tiene nada especial. Y lo muestro justamente por eso, porque es algo que esperaríamos ver en cualquier momento cuando estemos ahí bajo una lluvia. Tenemos aquí por un lado la altura. Como pueden ver, en este caso la nube llega hasta casi los 8 kilómetros de altura. Y cómo va evolucionando a través del tiempo. Entonces, tenemos en un eje, acá en la vertical, la altura, y en la horizontal el tiempo. Entonces, lo que tenemos nosotros en colores, aquí es la variable que estamos midiendo con el radar. En este caso es reflectividad. La reflectividad es la variable que usualmente se usa al medir radares, pero no es lo único. Como pueden ver acá, esta es la parte en realidad donde está lloviendo, la parte más roja. Esto sería lo que hay en la nube. Yo sé que esta parte está lloviendo, no solo porque puedo ver acá que hay una capa de fusión, que si pueden ver es un poco más intensa el color en esta línea, hay como una línea, no se nota muy claro, pero cuando cambiamos a otra variable, que es otra de las variables que se miden con los radares, en este caso que es la velocidad radial es lo que se mide, o sea, cuál es la velocidad con la que se mueve el objetivo con respecto al radar. Como el radar está apuntando verticalmente, lo que estamos observando son velocidades de caídas, porque el radar mira directo al cenit. Entonces vemos velocidades verticales, las velocidades que ascienden, que están en rojo, y las que caen, que están en azul, y las que caen pues mucho más rápido, que es en este caso la lluvia, en verde. Y se puede ver en esta parte de acá que la lluvia está un poco más alto, más de los 2 kilómetros de altura, y por aquí pues empieza a formar otra parte de la lluvia. Entonces estos son los dos variables principales que se miden con los radares. Una es la reflectividad y otra es la velocidad. Además de eso, como pueden ver, si acá tengo la intensidad de lluvia y sé que ahí está lloviendo, pueden ver que en esta zona de acá, pues la lluvia se genera un poco más fuerte, hay velocidades más altas y aparte se genera desde lugares más altos. Y eso es justamente porque esta parte de la lluvia es la parte convectiva. Y sabemos también de que es mucho más intensa porque los valores de reflectividad son más altos y además tiende a atenuar la señal, que esto es una característica o una desventaja que tenemos al medir a altas frecuencias, ¿no? Que en este caso son 35 GHz.
Y acá pueden ver otra parte que también corresponde a la parte convectiva, que toda esta parte de acá es la zona de convección y luego tiene como que una forma más estratiforme. Es lo normal de una lluvia. Tenemos convección y estratiforme. Entonces son más o menos los dos tipos de lluvias que medimos. Las lluvias convectivas y las estratiformes. Acá también se puede ver un poco eso, ¿no? También está lloviendo, muy ligero, pero está lloviendo y acá se nota un poco la capa de fusión. Entonces, ¿qué más? Como pueden ver, si estoy midiendo la velocidad de acá, en realidad hay nubes que están subiendo hacia arriba por la convección y a la vez están gotas que están cayendo. Yo estoy midiendo aquí la velocidad promedio. Pero eso significa que dentro de un mismo volumen de muestra yo tengo varias velocidades. Entonces, ¿cómo tengo una idea yo de esas varias velocidades? Pues es justamente viendo el ancho del espectro. Esta variable, que es el ancho espectral, es como una desviación estándar de los errores de las medidas de velocidad. No son errores, ¿no? Sino que hay diferentes velocidades. Entonces tenemos aquí la velocidad media y más o menos la desviación estándar de cómo se desvían las velocidades dentro del volumen de muestreo. Entonces podemos ver que en esta zona, que es justamente la parte de convección, hay mayor turbulencia. Es decir, turbulencia que son vientos que van subiendo, bajando y generan pues que el espectro sea más ancho, tengamos un rango más amplio entre velocidades que van cayendo y que van subiendo. Entonces acá podemos ver la parte convectiva, que se puede ver aquí como es bastante ancho, significa que hay bastante movimiento, pues y en la parte, una nube tranquila, pues que no tiene muchas velocidades, usualmente está estática, pues tiene valores en el espectro, en el ancho espectral bastante bajos también, ¿no? Y esto también nos permite ver qué parte es la lluvia, porque la lluvia, como tienen diferentes tamaños, pues tienen diferentes velocidades, y acá podemos ver. Entonces esto también nos da una idea de qué cosa estamos viendo en realidad. Una familia de gotas pues muy diversa, una familia de gotas bastante similar y familia también que puede ser, pues en las estratiformes usualmente las gotas tienden a ser muy chiquitas en general, ¿no? Y en las convectivas pues gotas muy grandes, un montón de gotas grandes. Y lo que esperaríamos es que si es que graniza pues haya también un ancho espectral mucho más alto, porque además de estar viendo nubes estamos viendo lluvia y a la parte estamos viendo granizos que tienen velocidades incluso mucho más altas que las gotas. Entonces esta es la parte en realidad de una tormenta que genera los granizos. Entonces tenemos ascenso de aire vertical que sube bastante fuerte, entonces se congela y en esta zona genera lo que son los granizos. Y como pueden ver en el otro gráfico aquí, hay una zona pues en donde se equilibra. Entonces tenemos las nubes ascendiendo y por otro lado tenemos las gotas que se han formado, que pueden ser también granizos que están cayendo y generan como que un equilibrio en la velocidad media, ¿no? Que es el punto cero, aquí, que hay toda una franja. Se sabe que esa franja, que se le llama zona de equilibrio, es la altura en la que se forman los rayos. Las tormentas eléctricas ocurren por esto, justamente, es porque hay gotas subiendo, hay gotas, pero hay gotas de nube subiendo y hay gotas de lluvia cayendo, entonces generan como una fricción, esto carga la nube y pues la carga eléctrica es lo que genera pues la tormenta del rayo que podemos ver. Es en esta zona donde se puede ver. Entonces, quería mostrarles esto porque es más o menos cómo es en general. Cuando hablamos de una lluvia no solamente estamos hablando de cuánta agua cae, ¿sí? Estamos hablando de algo más complejo, estamos hablando de un sistema que tiene partes, que tiene características, como puede ser la capa de fusión, y además aprovechamos la tecnología para, como a través de la polarización, tener mayor información incluso sobre una tormenta. En este caso estamos relacionando, sí saben que la luz puede polarizarse, como ocurren con los lentes, como cuando van al cine también, cada lentecito tiene diferente polarización, o como usan las lunas de los autos. Pues la polarización nos permite saber más o menos cuál es la forma de la gota. Si es que una gota es una esfera perfecta, pues no debería polarizar la luz. Es decir, la luz está yendo en vertical, choca y debería retornar en vertical. Entonces, con esto podemos saber si en realidad son esferas más perfectas, que es en las lluvias estratiformes, o si tienden a deformarse, pues también polarizan un poco la luz. Y lo que pasa es que a la altura donde se forman las gotas de nube, como recién se están formando las gotas, pues polarizan bastante la señal, y esa es justamente la capa de fusión. Y esta variable, que es la relación de polarización, nos muestra en realidad cuál es la altura, y se puede ver bien claro a qué altura se forman las nubes. Digo, las lluvias, aquí, en esto, ¿no? Que es la capa de fusión. Es más o menos, o se tiende a relacionar esta altura con la isoterma de 0 grados. O sea, sobre esto vamos a tener temperaturas inferiores a los 0 grados, y aquí pues están lo que serían los mayores, la parte caliente. Y como pueden ver, cuando ocurre convección,
las temperaturas tienden a caer por el arrastre que generan las gotas al caer y genera una bolsa de aire frío por debajo. Todo eso está ya bastante explicado en la literatura de los que estudian meteorología y meteorología de montaña en específico, también seguro habrán visto en alguno de sus libros, ¿no? Como una tormenta tiende a arrastrar el aire frío que ocurre encima y jala esto, y también se puede ver que al caer la temperatura pues también forman gotas que se forman un poco más abajo. Ok, entonces esto es más o menos un evento cualquiera, tiene todas esas partes. Y me parece importante que ustedes sepan eso porque así a lo largo de la presentación les voy a estar enseñando gráficos y no quiero que se pierdan un poco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la parte de la precipitación donde hay la lluvia, es decir, donde precipita. Tenemos una parte donde se forma la lluvia, que es la capa de fusión. Tenemos partes que son netamente nubes, como aquí y aquí. Pero no solo eso, pasa que cuando te vas muy arriba, si esto ya estamos bajo los 0 grados en esta parte, si te vas subiendo hay un gradiente de temperatura, es decir, la temperatura va disminuyendo con la altura. Pues pasa que sabemos por otros estudios previos de que cuando ya se alcanzan los menos 40 grados, que es más o menos aquí por los 5 kilómetros, las nubes están enteramente formadas de hielo. Entonces, en toda esta parte de acá tenemos como que una mezcla entre hielo y agua, o sea, hielo y líquido, pero en la parte más alta es puro hielo. Entonces, podríamos inferir de que estas nubes de acá, que es la altura más o menos a la que se forman los cirrus, estas nubecitas que son alargaditas, no sé si han visto. Esas son básicamente nubes de hielo. Y esta lluvia que ha ocurrido acá, pues es justamente porque estos hielos de acá los cristales se han estado derritiendo y al final llegaron a precipitar. Entonces, en un mismo evento, en un lapso de 3 horas, han ocurrido dos cosas que son bastante distintas. Esto es convección y esto es básicamente unas gotas de lluvia que se han ido calentando por alguna razón. ¿Qué más tenemos? Les he explicado que en la convección, que es la parte muy interesante, o sea, muchos trabajos están enfocados netamente a estudiar esta parte de acá, porque es la que genera los granizos. Y también, pues, por una característica de nuestro radar, tenemos una zona de atenuación. Como es demasiado intensa, la señal tiende a perderse mientras va avanzando en el trayecto de las lluvias. Ok, y eso es más o menos lo que podemos ver en esta imagen. Muy bien. Ahora, ¿por qué estudiamos precipitaciones? Yo creo que muchos tienen una idea más o menos general de por qué nos importan las lluvias, ¿no? La precipitación es el principal motor de la hidrología terrestre. Muchos procesos naturales están pues, ligados a eventos de lluvia, ¿no? Como puede ser la erosión o cualquier estudio, seguro tiene muchos estudios con sedimentos y a muchos les interesa saber okay, cuánto está lloviendo o cuánto ha llovido. Aparte, el impacto social de los fenómenos naturales relacionados con la precipitación pues es grande. Siempre las inundaciones, perdón, me apago esto. Las inundaciones, los huaicos, las granizadas, solo por mencionar algunos, ¿no? Y además, para tener un correcto manejo del agua en la agricultura, en el control de eventos extremos, sequías, suministro de agua, como ocurre acá en Lima Metropolitana, por ejemplo, requiere un preciso y oportuno conocimiento de cuándo, dónde y cuánto va a llover, granizar o nevar. O sea, y se necesita todo. O sea, necesitas saber, o sea, que sea preciso, o sea, no te pueden dar datos con una incertidumbre muy alta. Y aparte tiene que ser oportuno, tiene que ser en el tiempo que se necesita. Pues no tiene sentido de que te digan, ah, sí ha llovido en ese evento, cuando ya todo está, ya no importa. Es decir, depende mucho a cuál es el objetivo. Pero a eso nos referimos con que sea oportuno. Pues sí, cuánto y dónde y cuánto es más o menos lo que nosotros ya sabemos. No tiene sentido de que te digan, va a llover, pero ¿dónde? O sea, ¿dónde va a llover? Tenemos que saber dónde y cuándo también. O sea, el tiempo importa. Ok, específicamente en Perú nosotros tenemos muchos problemas con este tipo de eventos. Creo que les estoy tapando, me voy a venir por este lado. Por ejemplo, el 2016 el diario Correo fue un estudio del Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, donde han publicado los daños por las granizadas que ocurrieron solamente en la región Junín. Y dicen de que 7.000 soles son perdidos solamente pues, en daños en agricultura por eventos de granizada. Ok, y además, estudios previos que han estado, de hecho, liderados por la doctora Yamina en el proyecto Maremex, dicen que las tendencias del comportamiento actual del clima indican que los eventos extremos, tales como sequías, heladas y lluvias intensas, podrían identificarse
y hacerse más frecuentes. Es más o menos lo que dice el evento. Bueno, y pecando un poco de sensacionalista, les voy a poner el gráfico, pues ya que todos sabemos de los grandes desastres que puede ser un evento del Niño. Ya recordarán y han visto muchas noticias. Estas son imágenes pues, del último evento, el de 2017. Bueno, y creo que con esto queda un poco claro de cuál es la necesidad y cuál es el interés en general de por qué estudiar las precipitaciones. Muy bien, entonces cuando queremos estudiar algo, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es observar. Pero en realidad, cuando su profesor les decía que el primer paso de la ciencia es la observación, les quería decir que el primer paso de la ciencia es la medición. Observar en la ciencia significa medir, porque nadie observa a los electrones, nadie observa a los fotones. Lo que hacemos es medirlos. Entonces, ¿cómo los medimos? Específicamente en la precipitación podemos agruparlos en tres. Uno son las mediciones in situ, que son mediante pluviómetros, hidrómetros, etc. Hay un montón, una gran variedad de instrumentos. Tenemos también sensoramiento remoto, que puede hacer desde superficie, mediante radares, o también mediante desde el espacio con satélites. Y aparte tenemos que esto es como que lo que más importa, porque el modelado numérico también nos permite medir la precipitación, y no solo eso, también nos permite predecirlo. Entonces hay gran interés también en el desarrollo del modelado numérico. Ok, como ven, este es un pluviómetro, que es la primera. La idea es básica, cae la lluvia y medimos pues, la columna, cuánto ha llovido. Un sensoramiento remoto mediante radares. Este es el radar que se está construyendo en Jicamarca. Es una foto que le saqué por ahí de alguna nota que hicieron. Y el modelado numérico, pues para los que no tienen mucha idea, consiste más o menos en representar la naturaleza en un universo lleno de cubitos, como si viviéramos en Minecraft. Y pues aplicar las leyes de la física ahí y dejar como que todo ocurra. Y funciona bastante bien en realidad. Muchos de los procesos son aproximaciones en esto, el modelado numérico. Ahora, con respecto a los datos in situ, he sacado esta imagen como de referencia para tener una idea más o menos de cuál es nuestra densidad de datos de estaciones convencionales, ¿no? Lo que se mide y se tiene incluso registros históricos. Nosotros en Perú tenemos como 100 años, que es la estación más antigua, me parece que en Huancayo, ya va a cumplir 100 años, del primer pluviómetro de mediciones. Y pues en la actualidad tenemos todo esto, ¿no? Al menos en lo que tiene Cenami. No estoy seguro de cuántas estaciones tiene Cenami, pero el año pasado publicaron un artículo, bueno, sí hay un coautor de Cenami, pero usando la red, y ellos ponen ahí que han utilizado 466 estaciones meteorológicas. Entonces yo no sé en realidad si es ese todo o son las que estaban operativas por el estudio. Muy bien, pero yo, de hecho, hace poco publicamos nosotros un artículo y decimos textualmente que las precipitaciones en los Andes son escasas, especialmente a alta resolución temporal. O sea, eso es literalmente lo que decimos en el artículo. Pero como pueden ver, justamente nuestras estaciones están en los Andes, la mayoría. Y aún así son escasas. Entonces, ¿por qué decimos eso? Si en realidad pareciera que tenemos bastantes datos. Entonces, un poco para tener una idea si en realidad la densidad de datos es suficiente, he puesto esta parte de acá, que este es un trabajo de Elber Villalobos, que ahorita está en Argentina haciendo su doctorado. Pues se hacen un poco una caracterización de los sistemas convectivos que hay en los Andes centrales. Pues se dice que la mayor parte de la contribución de lluvias vienen de tormentas pequeñas y muy pequeñas, los que son menores a 600 kilómetros cuadrados y las pequeñas entre 600 y los 1000 kilómetros cuadrados. Entonces, es más o menos la escala con la que miden los sistemas convectivos. Okay, si quisiéramos poner al menos 2 pluviómetros para representar una tormenta, es decir, la mayor parte de las tormentas tienen una parte convectiva y una parte estratiforme. Imaginamos que solo vamos a poner un pluviómetro para la parte convectiva y otro para la parte estratiforme. Necesitaríamos 2, o sea, haciendo así un cálculo bastante grueso en realidad, ¿no? Entonces, para cubrir todo el territorio peruano, que son más de 1 millón de kilómetros cuadrados, necesitaríamos una red de más de 4.200 pluviómetros, como 10 veces más la que ya tenemos actualmente, ¿no? Y pues a fines prácticos eso es muy, muy difícil. O sea, tener tantos pluviómetros en todo el territorio es muy complicado. Así que no, estamos todavía lejos. O no sé si lejos, no sé si algún día vamos a siquiera alcanzar la gran cantidad de datos de eso. Pero los pluviómetros tienen muchas desventajas incluso, ¿no? La mayor parte de los datos que recibimos de aquí pues son
un dato por día o a lo mucho 3 datos por día. Entonces, tú no puedes estudiar eventos con esa cantidad de datos, no te da información en realidad sobre cuánto ha durado un evento de lluvia o cosas por el estilo, ¿no? No sabes ni siquiera si ha sido granizada. Por eso se usan otros instrumentos y tenemos nosotros muchos de esos instrumentos en Huancayo. Entonces, acá tenemos el laboratorio de microfísica atmosférica y radiación, que justamente para rellenar ese vacío de información que es donde se ha diseñado y hemos puesto un montón de instrumentos en un solo sitio. Entonces, tenemos radares de precipitación y turbulencia, hay un fotómetro, tenemos cámaras de cielo, tenemos otro radar. Este es un disdrómetro, les voy a explicar luego para qué sirve. Hay otros radares para aerosoles, otros instrumentos para aerosoles, un perfilador de vientos, esto es para medir turbulencias, también estudios de vapor transpiración que estuvo trabajando Stephanie, y así. Ok, particularmente para instrumentos de lluvias tenemos este tipo de pluviómetros, que son los pluviómetros de Balancín, que son automáticos, no hay que estar yendo a recolectar los datos. Entonces la idea es de que pues entra el agua por acá y anda midiendo una medida cada vez que se balancea. Estas cositas de acá se llenan y nos da un dato y así. Entonces puede operar solo sin mucho mantenimiento en realidad, son bastante autónomos. Y pues podemos tener una buena resolución de datos, más o menos de 1 hora. En realidad nosotros recibimos datos cada minuto de esto, pero no tiene mucho sentido porque para cada minuto la sensibilidad del instrumento es demasiado gruesa. No es tan sensible como para tener que la información de un minuto sea representativa de qué cosa pasaba en ese minuto. En cambio, sí. Este es un Parsivel, que es un disdrómetro. La idea es de que tenemos un haz que conecta estos dos brazos y cada vez que pasa una gota de lluvia, pues la detecta y mide el ancho. Entonces podemos saber el tamaño de las gotas y también sus velocidades. Esa es la idea del Parsivel. Y es pues de los instrumentos más sofisticados que tenemos, aparte de los radares para medir lluvias. Ok, acá tenemos otro radar, el radar de nubes, con el que se empezó a hacer mi tesis, y otro radar que se construyó también en el mismo IGP. En Jicamarca construyeron este radar, y la idea era pues aprovechar de que con el juego de las frecuencias que podamos medir lluvias y turbulencia al mismo tiempo. Para estos tipos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, bien, tenemos 3 radares, tenemos un radar de vientos también, y podemos ver acá la comparación de cómo se ve un mismo evento con los diferentes tipos de radares. Acá tenemos el MIRA, que les he mostrado, les he explicado antes más o menos en qué consiste este gráfico. Acá se puede ver cómo se atenúa la señal y no pasa en el clear porque la frecuencia no es tan alta. Entonces no es tan sensible a la atenuación. Y podemos ver cosas de que el MIRA pierde cuando la precipitación es demasiado intensa, porque en realidad el MIRA es un radar diseñado para estudiar nubes. Pero la desventaja del CLEAR es que no puede ver nubes en sí, ¿no? Solamente sirve para lluvias. Entonces pueden ver que la parte de la nube no se ve, pero sí la parte intensa de la precipitación sí se puede ver. Entonces como que se pueden complementar para los distintos estudios que queremos. Y aparte pues tenemos un perfilador de vientos pues, que nos da la idea de cómo es la dinámica de la turbulencia, el movimiento de vientos en la superficie. Pues no tenemos datos hasta tanta altura, tenemos más o menos los 6 kilómetros acá, y se puede ver pues cómo empieza a ascender el aire en la parte convectiva de la lluvia, luego cómo se genera la bolsa esta de aire frío que cae, y de ahí pues cómo se estabiliza un poco. Entonces, tenemos una idea un poco de la dinámica de la precipitación. Entonces, lo que nosotros hacemos en realidad con estos tipos de datos es medir la distribución del tamaño de las gotas de lluvia. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ya les he explicado antes que con el radar podemos medir la velocidad de caída de las gotas, pues estas velocidades dependen del tamaño. O sea, una gota más grande va a caer más rápido que una gota más pequeña. Y eso ocurre pues porque la interacción con el aire que tiene pues, nos deja más o menos una relación que se puede calcular físicamente. Y para eso, de hecho, sirve que el Parsivel pueda medir eso, pueda medir al mismo tiempo el tamaño y al mismo tiempo la velocidad, para nosotros poder validar ese tipo de datos. Entonces, es un trabajo que hemos hecho antes ya, no voy a poner en detalle cómo se hace todo eso para no extender la presentación. Pero esto es más o menos lo que hemos obtenido. Pues como pueden ver, este gráfico es parecido al anterior, pero en vez de poner altura, ponemos tamaños acá, en la vertical y en la horizontal el tiempo. Y pues
literalmente podemos medir para cada tamaño de gotas cuántas gotas hay. O sea, esa es la idea del trabajo. Claro que con un Parseval lo hacemos eso solo a superficie, pero con el radar podemos extender el trabajo en todo el perfil vertical de la lluvia. Entonces, si podemos saber cuántas gotas hay de cada tamaño, podemos saber también qué cantidad de agua hay, que es una de las cosas interesantes, pues no si queremos validar modelos, por ejemplo. Desde acá se puede ver cómo ha sido en realidad la distribución del tamaño de gotas para un evento, y lo comparamos con observaciones más confiables del Parseval, y pues cómo los algoritmos han estado trabajando. Entonces, nuestro trabajo consistía en más o menos cómo combinando las diferentes frecuencias de los radares podemos mejorar estas estimaciones. Y acá muestro pues un gráfico mostrando más o menos los errores que hemos obtenido. Estos son pluviómetro, pluviómetro, un error, los pluviómetros miden prácticamente lo mismo, hay un error de 1%. Aquí con el disdrómetro 18%, con el MIRA vamos a 23%, y con el CLER todavía nos falta trabajar bastante en la parte del algoritmo. Y vamos por los 41% de error. Están por ahí, está más o menos. Y ya, pues, y estos trabajos, en realidad nos hemos dado cuenta de varios detalles, qué cosas se tienen que afinar, cuáles han sido los inconvenientes al intentar combinar las frecuencias, y pues hemos preparado un artículo que ahorita está sometido y estamos peleándonos con los revisores para la publicación, y esperemos que se publique pronto, ¿no? Es el trabajo que hemos hecho. Y la idea, pues, como les decía, es que si tenemos el perfil vertical, pues podemos validar los modelos, y este es un trabajo que se ha publicado también el año pasado, pues liderado por el doctor Martínez. Pues si lo pongo solamente de ejemplo para que vean, si hemos probado diferentes parametrizaciones microfísicas, eso quiere decir que se están probando diferentes configuraciones de la formación de gotas, o de la pequeña estructura, formación de gotas, formación de granizos. Son cosas que de hecho estudiamos con los radares, les he dicho, formación de gotas, qué cantidad de gotas hay. Esto es la parte de la microfísica de la lluvia. Ahorita Kevin, por ejemplo, está trabajando en su tesis un poco más en este tema, explicando un poco más cuáles son las condiciones normales qué es lo normal en una lluvia en características microfísicas. Y estos son para un evento, eventos convectivos, dos eventos convectivos que trataba el artículo, y probamos 6 parametrizaciones distintas para ver cómo estos cambiaban en realidad la formación de granizos en una tormenta. Y sí, podemos ver granizos con el radar, entonces podemos también validar los modelos. Y eso, pues, la idea es que nos puede ayudar en un futuro a predecir los modelos, a predecir las granizadas. Por lo pronto no se puede, nos faltan muchas cosas, pero ahí vamos trabajando en eso. De eso trataba en el artículo. Entonces, ¿qué más? Ya que los datos son importantes y en realidad son bastante complicados trabajar, decidimos, bueno, ok, los datos están buenos, hay que publicarlos, y hemos generado una base de datos. Una base de datos que consiste, pues, en todas las observaciones con varios instrumentos que tenemos sobre el tamaño de gotas y sus velocidades, aparte de la intensidad de lluvia y otros parámetros que se pueden derivar de eso. Entonces hemos generado un artículo, pero como ya tenemos bastante años trabajando y tenemos todo un desarrollo de algoritmos y scripts, decidimos también publicarlos como un toolbox, ¿no? En este caso para MATLAB. Acá está en su página principal de MATLAB incluso. Es una librería para manipular los datos de esos instrumentos. Y ya, pues, un tal Isro, que debe ser de Asia, le ha dado 5 estrellitas. ¿Ya? Le gustó. Bien, antes de pasar, esta es la parte que hacemos, la parte del trabajo que se hace in situ, ¿no? En lugar, y tiene mucho que ver, como han visto, con pequeñas escalas de tiempo, microestructura de lluvias. Pero lo que usualmente se hace con los radares, pues, es hacer monitoreo, como lo han visto en las películas, y muchos han venido acá para preguntarme de eso. O sea, los radares que están escaneando, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, en el Perú, hasta donde yo tengo entendido, tenemos 2 radares que están operando. Uno que está en manos de las Fuerzas Armadas, y otro, pues, que está en la UDEP, la Universidad de Piura. Y hace un par de años, de hecho, no había ninguno. Y aparte de eso, nosotros tenemos solamente una única experiencia utilizando este tipo de radares, pues con el proyecto de modelado de huaicos, lluvias y deslizamientos, ¿no? Que se realizó el 2018 a través de FONDES. Entonces, más o menos, esta es la única experiencia en realidad que tenemos con manipulación de este tipo de datos. Para esta experiencia trajimos este radar, el PX1000, pues, que es un radar de banda X, y se trajo de la Universidad de Oklahoma y se instaló, pues, en el cerro Suche, en Huarochirí, a 2.900 metros sobre el mar. Es interesante porque se instaló prácticamente a menos de 60 kilómetros de la ciudad, y ya estábamos a los 3.000
metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ni siquiera nos hemos alejado tanto y ya habíamos conseguido bastante altura. Entonces era un buen lugar para poder observar desde ahí toda la ciudad y cómo es más o menos las precipitaciones con el radar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ver el radar? En ese evento logramos captar, de hecho hubieron dos eventos interesantes que se pudieron observar con el radar. Uno es el de 16 de febrero y otro que ocurrió el 8 de marzo, si no me equivoco, el 9 de marzo. Y este evento, el 16 de febrero, es donde más datos tenemos porque en ese tiempo el radar estaba escaneando a varias alturas. Luego tuvimos un problema ahí mecánico con el radar y perdimos eso. Pero pudimos observar este evento. Aquí estoy poniendo las imágenes de cómo empieza. En realidad se puede ver de que viene de atrás de la cordillera. O sea, la cordillera está por acá, justo en el límite de Cuenca. Es más o menos la parte más alta de la cordillera. Y de ahí ya se va hacia atrás, ¿no? Entonces la humedad y la lluvia en general ha venido desde atrás de la cordillera, pues en lo que se conoce una lluvia trasvase. Y luego pues empezó a llover sobre Lima. Y la parte más fuerte pues se la llevó Chosica. Y como saben, Chosica tiene pues los problemas estos de los huaicos y todo eso. Entonces parte de este proyecto era justamente modelar los huaicos en Chosica, por lo que les estoy comentando. Entonces, pero una de las ventajas que teníamos, acá les estoy mostrando, bueno, si podemos ver espacialmente cómo se distribuye la lluvia y también los modelos hacen eso, pues hay que ver qué tal van los modelos. Y pues probamos con el modelo, en ese tiempo estaba corriendo el doctor Aldo, el WRF, para Lima, y pues más o menos se puede ver de que algo hay. O sea, sí representa más o menos los patrones que ocurren sobre la ciudad. Y esa es una de las ideas que también podemos evaluar, pues, ¿no? Pero más que eso, podemos también ver con este tipo de radares la estructura vertical de las lluvias. Y acá estamos viendo, de este mismo evento que les estoy mostrando, en este corte le hacemos un corte más o menos desde el radar a la ciudad, por acá, y tenemos esto de acá, ¿no? Que se conoce como un RHI, que es el tipo de escaneo verticalmente. Y este es más o menos, acá le hacemos un zoom para que vean más claro. Ese es el mismo evento de lluvia, pero cortado así verticalmente. Lo cortamos y vemos altura versus rango, ¿no? Acá está el radar y Lima está más o menos por aquí, 60. Chosica está por acá, 30. Justo estaba lloviendo sobre Chosica y ahí le hicimos el corte. Y se puede ver, pues, cosas que ya les he comentado que tiene la lluvia, como la capa de fusión, que se puede ver acá la parte roja. Esta parte está bastante intensa, estaba lloviendo fuerte y así. Entonces, pues, nos permite ver un poco cómo es la estructura y también hasta qué altura ha llegado, en este caso, la lluvia o la nube, que también les interesa por ahí a mi compañero Carlos, por ejemplo. Es más o menos, esta es la idea. Entonces, pero este tipo de trabajos que nosotros estamos haciendo en otros países lo tienen incluso más desarrollado. Por ejemplo, en Brasil, esta es una imagen de la INPE, o sea, una foto que tomaron allá con un radar muy similar al que les estoy mostrando. Acá está el radar, pues es un radar igualito de banda X también, que de doble polarización, lo mismo. Y este evento, esta nube gigante que ven acá, pues es la misma que se está viendo en el radar, ¿no? El radar está acá y ha escaneado así, hacia arriba, así, acá, así. Y acá está. Y lo que hacen ellos, pues aprovechando la polarización que les he mostrado antes, que te puede dar ideas sobre las formas de las gotas y todo eso, pues hacen es caracterizar la nube. ¿Qué parte de la nube está llena de lluvia? ¿Qué parte está llena de granizos? ¿Qué parte hay solamente una llovizna? ¿Qué parte hay hielo mezclado con agua? ¿Y qué parte es solamente hielo, que es la parte de acá encima de la nube? O sea, ese tipo de estudios ya hacen allá. Nosotros no, pues ni siquiera nos tomamos o hicimos el esfuerzo de siquiera intentar hacer eso aquí, porque el radar se iba a ir pronto y pues, o sea, en el mes que se iba a ir, nosotros recién íbamos ahí haciendo el esfuerzo de querer calcular todo, el radar ya no iba a estar, entonces, no sé, yo consideré que el costo-beneficio no iba a ser tan alto. Pero a lo mejor hay pues algún estudiante entusiasta que quiere meterse en eso, y porque se podría hacer algo parecido con este tipo de datos, que no lo hemos hecho. Pero ya pues ahora que están construyendo el otro radar en Jicamarca, a lo mejor vamos a necesitar, y de hecho sí pienso que lo vamos a hacer en algún momento, implementar los algoritmos para este tipo de clasificación. Ok, seguimos entonces. Ya que estábamos viendo toda la estructura tridimensional, pues lo que hicimos, ok, ya tenemos toda la estructura tridimensional, pues hay que compararlas también con el modelo. Y la idea es pues que los datos se asemejen. Lo que hicimos pues sacar los contornos de contenido de agua que representan a la parte precipitable del modelo y los comparamos con los datos radar. Pues en este caso esto es reflectividad y esto es agua. ¿Sí? Sabemos que la reflectividad en este caso va a depender de la cantidad de agua que haya. Y pues la idea era más o menos comparar
al menos si el modelo está o no representando bien la dinámica de la precipitación. Y si representa bien, el único problema que pueden ver acá, si son atentos, o si es que ven bien también, que yo casi no veo, es que hay un desfase de aproximadamente 2 horas, ¿no? Entre los eventos, y aún ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Pero eso es algo que ya habían notado antes, me parece, porque cuando yo les comenté al doctor me dijo, sí, a veces pasa. Bueno. Y esta es otra perspectiva, con los mismos datos, pues la idea era ver más o menos cómo se va deslizando a través de la cuenca el evento de lluvia, ¿no? Y acá se puede ver cómo lo representa el modelo, pues, y cómo en realidad ha sido, ¿no? Visto desde el radar. Y está, sí, o sea, a mí me parece que la representación del evento ha sido bastante buena. Hay cosas que no sabemos por qué ocurren, como por qué ocurre el desfase temporal, por ejemplo. Si es un problema de inicialización, es un problema de asimilación de los datos. No sé, en realidad la verdad no sé, yo no soy un experto en modelado. Pero es divertido hacer el modelado, ¿no? A pesar de que no lo hago, cuando alguien lo hace me divierto. Entonces, ya esa es más o menos la idea, ¿no? Que se puede hacer, reconstrucciones de eventos de lluvia, y este tipo de radares permitirían, de hecho, evaluar la dinámica de los modelos, ¿no? De forma más espacial y, de hecho, a alta resolución temporal. Este modelo de aquí ha estado, si no me equivoco, a 750 metros de resolución. Ok, entonces, bueno, si son tan buenos estos radares, ¿qué hacemos? Cubrimos el Perú con una red de radares. Y, de hecho, es una de las ideas y las intenciones que se tienen. Pero hay bastantes cosas a considerar. Primero, para instalar un radar, tenemos que contar con un lugar que sea accesible, que tenga energía eléctrica, que tenga seguridad y un campo visual amplio. No podemos instalar un radar en cualquier sitio. Entonces, y de hecho, nos costó bastante encontrar un lugar para instalar el PX1000. No fue fácil. Solamente para instalar un radar. Entonces, imagínense, si quisiéramos llenar todo el territorio peruano, está fuerte el asunto. Entonces, otra de las cosas que es un problema también es el mantenimiento de los equipos. Tiene que haber personal capacitado para hacer el mantenimiento, si hay una falla técnica o cualquier cosa. Y de hecho, el sistema de transmisión de datos también es un problema. O sea, si muchas zonas que no van a contar con internet, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a estar mandando a alguien a copiar los datos? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Y ese tipo de cosas son cosas que se deben considerar en el momento de querer tener una red de radares. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos en Perú? Pues la topografía es muy compleja y muchos lugares son inaccesibles, completamente inaccesibles. Y aparte, a eso agrégale los problemas que vamos a tener con seguridad, energía eléctrica. O sea, está complicado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Pues que tenemos ya experiencia en el desarrollo de radares, estamos desarrollando un radar, y pues quién mejor para hacerle mantenimiento a un radar que quienes los han desarrollado. Pues nos da una ventaja por si tenemos algunos problemas. Y no pasa como le está pasando a Ecuador, por ejemplo, que compraron radares de Alemania, estuvieron operando unos meses y luego dejaron de funcionar. Entonces, de hecho, sí tenemos bastante intención en querer tener una red de radares, pero por lo pronto, al menos yo pienso de que solo en ciudades importantes o las ciudades más importantes, o posiblemente para objetivos en específicos. Y me parece que tener una red de radares en todo el Perú, pues todavía es un sueño bastante lejano, ¿no? No sé, veremos qué nos dice el tiempo. Muy bien, entonces, para estudios hidrológicos, ¿qué hace la gente? Ya que los datos observados también son escasos y no tenemos otro tipo de datos en Perú, lo que usualmente hacemos es recurrir a observaciones satélite. Entonces, los productos globales de precipitación son una mezcla entre observaciones en infrarrojo, que son sensores pasivos, estos que miden temperatura de brillo, ya saben. Infrarrojo, y observaciones en microondas. Microondas son, pues, como el MIRA, radares de nubes más o menos, que se los montan a los satélites. Y así más o menos funcionan todos los productos satelitales. Entonces, actualmente nos encontramos en la era del GPM, que es el Global Precipitation Measurement, que es la continuación del TRMM, con lo que bastantes han trabajado acá, pues que consta con varios satélites que orbitan la Tierra. Entonces, esta es más o menos la constelación que está actualmente funcionando. Entonces, tiene un satélite principal que tiene 2 radares, como los que les he mostrado. Un radar es, de hecho, muy parecido al radar que tenemos en Huancayo, que está en banda K. Otro con una frecuencia un poco menor, banda Q. Pues sí, también está todavía operando el satélite del TRMM, que es un radar de banda Q. Sobre esto se complementan otros radares, y la idea es que estos
den como que la base, la calibración, y con los otros se pueden hacer los estimados pues, de una forma de mayor escala. Es más o menos como se trabaja. Y estos satélites pues, pertenecen a varios grupos. Por eso está Japón, ahí está la India, la Unión Europea también colabora con sus radares. Y sobre eso, pues, la NASA tiene un programa que es el Ground Validation, que consiste en poner lugares en superficie que sirven exclusivamente para validar los datos de satélite. Y hay varios en todo el Perú, en todo el mundo. Como pueden ver, en Perú no hay nada, de hecho en todos los Andes no hay nada. Y las zonas parecidas a los Andes sería pues acá el Himalaya, donde tampoco hay, y tal vez los Alpes en Suiza, ¿no? Que es zonas de topografía bastante compleja. Entonces, para validación de datos de satélite, no hay, todavía no. En zonas de topografía compleja, en Estados Unidos tienen ahí también están trabajando en la parte de topografía compleja en Estados Unidos y tienen ahí sus estudios. Esto es el Ground Validation Program. Los puntitos rojos significa de que son estaciones que aparte que monitorean constantemente, o sea, reciben datos y se los entregan casi en tiempo real a la NASA para que puedan hacer su corrección de algoritmos. Mientras que los amarillitos son los lugares pues, en donde no reportan sus datos, sino que trabajan en validación de algoritmos de satélite y calibración, pero lo hacen con sus propios intereses, ¿no? Esa está en la diferencia. Entonces sería bonito que en un futuro aparezca un puntito acá y que podamos al menos contribuir en eso, porque la necesidad sí está. Pero ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es el estado actual de los datos de satélite? Entonces, estoy poniendo de referencia esta publicación del año pasado, que es bastante reciente, que en realidad, a pesar de que está evaluando la nueva era de los datos, que se supone que son mejores a los trabajos anteriores que ya había en el TRIM, nos dicen cosas de que las cosas seguimos teniendo los problemas de siempre. A intensidades, esto es un gráfico, acá pueden ver Perú y los diferentes lugares, son diferentes zonas montañosas en el mundo. Tenemos acá diferentes intensidades, cada barra es una intensidad de lluvia distinta. Y pues las barritas en plomo te indican las observaciones con pluviómetros convencionales, y cada línea indica un producto distinto de datos de satélite, un producto de precipitación distinto. A diferentes niveles, pues, ¿no? Hay productos que salen al toque y luego otros que se calibran incluso con datos de pluviómetro, o sea, un producto final. Entonces acá podemos ver Perú, lo que nos interesa en esta charla. ¿Cómo está Perú? Lo que sabemos actualmente es de que hay una sobreestimación para intensidades pequeñas y una subestimación para intensidades altas. Es decir, que cuando parece que llueve poco o está lloviendo poco, en el satélite dice que está lloviendo más, y cuando está lloviendo fuerte, el satélite dice no, pues que en realidad está lloviendo poco. Eso es más o menos lo que hay. Y si pueden ver otros lugares acá como acá en el Nilo, pues no, están bastante bien los datos. Acá en Taiwán, que también son zonas montañosas, están bastante bien también los datos. Y en otros sitios así. Similar a los Andes, acá tenemos los Andes colombianos también tienen el mismo problema. Otro sitio muy similar a los Andes pues es el Himalaya. Y puede ser pues que los Alpes podamos compararlos por sus montañas, hay los Alpes suizos con sus bonitas montañas que también pues no están ahí, pero los datos allá de hecho son bastante buenos. Pero, o sea, comparado estas zonas montañosas con los otros, no, pues no. O sea, las montañas que podamos encontrar, por ejemplo, aquí en las montañas en Estados Unidos no superan los 2 kilómetros en montañas. O sea, para un peruano, estas zonas montañosas de acá son un chiste comparado con nuestras montañas. Es que nosotros tenemos montañas enormes. Entonces, y el problema de las montañas, acá evaluamos más o menos, en este gráfico se puede ver las barritas azules, estas cajas. Las azules te indican cuánto se ha perdido de datos, es decir, datos que está lloviendo y no se registró en el satélite, o en los datos de satélite, en los productos. Y en los rojos podemos ver que en los pluviómetros ha estado diciendo no hay lluvia, pero sin embargo en los datos de satélite dice que sí hay lluvia. Y es más o menos, estos gráficos te indican el volumen de lluvia que te parece que se ha perdido y el volumen de lluvia que aparece, que no existe, ¿no? Que se está inventando el satélite. Y ya, pues para Perú podemos ver, más o menos el promedio sería como de 35% en datos que se pierden, e incluso un poco más para datos que se inventa el satélite, ¿no? Y de hecho, a nivel climatológico, estos errores se tienden a compensar.
Entonces son bastante buenos para estudios de climatología. O sea, se pierden datos, pero también se ganan, entonces si tú vas ahí sumándolos, los errores se compensan y parece que a nivel climatológico sí te representa bien. Pero pues para estudios de pequeña escala no son tan buenos. Pueden ver que en Colombia tienen más o menos el mismo problema, en Himalayas, y otros pues están felices con los datos, pues errores menores a 10% y así. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos ahora. Es el estado del arte de la estimación satelital. O sea, esto es lo último. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad con las montañas? O sea, ¿qué tiene que ver las montañas con los datos de satélite? ¿Por qué las montañas no nos dejan observar bien las precipitaciones? Entonces pongo esta imagen acá para que vean un poco que en realidad nuestras montañas son bastante grandes, pues. Pueden ver acá, por ejemplo, todo Brasil, que no llega ni al kilómetro ni a los 1000 metros, y nosotros en un espacio bastante pequeño pues tenemos como los 5000 y hasta más de los 5000, ya saben, ¿no? Con los nevados y todo eso. O sea, la topografía es bastante compleja. Y esto solamente sobre el radar que tenemos en Huancayo, más o menos cómo está distribuido el perfil de las montañas. De los 4000 que estamos en la base acá, de hecho esto es Mantaro, el Valle del Mantaro, 3500 por aquí. Y ahí están las montañas laterales, ¿no? Que están acá, el Huaytapallana y el otro nevado que va un poco hacia Lima. Okay, ¿qué tiene que ver con las montañas? Y esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué pasa con las montañas? Y de hecho hay algunos trabajos previos, incluso en el área del TRIM, donde se intentan evaluar cuáles son en realidad las razones por las que el satélite falla al estimar la precipitación en montañas. Y muchos la han enfocado, no es que es una cuestión de condiciones climatológicas, que quizá los sistemas son muy distintos, y hay varios trabajos incluso evaluando eso. Pero entonces una de las ideas que nosotros teníamos, y justamente que fue una de las razones por las que adquirió el MIRA, fue que la frecuencia de operación, como les he dicho, era muy similar a la del satélite. Entonces nosotros podríamos de alguna forma, en ese tiempo no se sabía cómo, pero de alguna forma podríamos intentar evaluar qué cosa está pasando con el satélite. Y acá estoy poniendo gráficos de un trabajo que hemos hecho. Bueno, y este trabajo original les cuento un poco que fue cuando fue una conferencia en Estados Unidos, y después de la charla se me acercaron pues, dos investigadores de la NASA y me dijeron: ¿tu radar funciona en la misma frecuencia que el satélite? Y yo le digo: sí, ya sé. ¿Pero por qué no evalúan los datos? Ah, sí, queremos hacer eso. Pero evalúen, hay que trabajar en eso. Estaban emocionados. Entonces ya pues después cuando regresé aquí para Perú fue que me contacté con ellos y intentamos pues concretar esa idea, ¿no? Al menos ellos sabían mucho más que yo qué cosas podíamos evaluar en realidad del satélite. Entonces un poco con el asesoramiento de ellos fue donde hicimos este trabajo, y la idea era encontrar eventos donde esté a la vez pasando el satélite, o sea, tiene que estar lloviendo, tiene que pasar el satélite y al mismo tiempo, y el satélite pues, o sea, es una cosa bien complicada. De hecho, en 2 años de datos solamente encontramos 3 eventos. O sea, porque el satélite puede estar pasando a las 10, pero a esa hora no está lloviendo, o sea, está todo seco. Se puede estar pasando a otra hora. Entonces, si no está lloviendo, no nos sirve ese dato. Entonces, tenía que estar lloviendo necesariamente y tenía que el satélite pasar al mismo tiempo sobre Huancayo. Entonces encontramos 3 eventos. En estos 3 eventos es más o menos así. Ya conocen este gráfico, acá está la capa de fusión, bajo la capa de fusión está la lluvia, la parte encima de lluvia, y esto es lo que ve el satélite, ¿no? Pasa, o sea, para explicarles un poco qué hace el satélite, si no, listo. El satélite pasa y pues registra, ¿no? Y esto tiene como una resolución, como cuadritos adentro. Entonces, el satélite pasa y acaba. Este es el SWAT, que en realidad es bastante corto, con una resolución de 5 kilómetros. Acá tenemos 5 kilómetros y esto es lo que ve el satélite y esto es lo que está viendo el MIRA. En este caso, como en el eje horizontal tenemos el tiempo, el satélite solo pasa en un tiempo en específico, que es la línea acá de los cuadraditos. O sea, en ese momento recién está pasando el satélite. Y es curioso porque en un segundo nada más hizo esto el satélite. Al siguiente segundo ya estaba a 5 kilómetros más allá, ¿no? Entonces teníamos un segundo de datos nada más para comparar, y es un pequeño perfil, es un instante de tiempo donde ya pues tenemos que evaluar qué cosa está pasando. Y estos son los 3 eventos que tenemos. Estratiforme, convectivo, como pueden ver, prácticamente todo es convección, y acá otro evento estratiforme, de varias horas incluso. Y esto es lo que tenía el satélite.
Y estas imágenes tienen truco porque el satélite en realidad no ve así, estas imágenes están corregidas, esto es lo que dan para los usuarios. Entonces, si nosotros queremos saber en realidad cuál es el problema del satélite, tenemos que irnos un poco más allá, los datos más crudos. Como les he dicho, el radar está montado en el satélite y está observando desde ahí. Entonces vamos a la reflectividad en realidad medida, qué cosa mide el satélite y ahí recién podemos evaluar qué cosa está pasando. Entonces más o menos es esto lo que pasa. Estos son perfiles, estos mismos valores de reflectividad con respecto a la altura están acá. En este caso la reflectividad está acá en el horizontal y acá tenemos pues la altura. Y esto de aquí es el nivel de la superficie y cada una de las líneas pues es lo que mide el satélite, ¿no? En este caso estamos juntando todos los sobrevuelos del satélite, que hemos encontrado 26 en los 2 años, que estén justo sobre Huancayo, justo sobre el radar en específico, y estamos viendo qué pasa, que cuando el satélite manda su haz, ahí mandan las ondas de radio y chocan a la superficie, esto genera como un eco, ¿no? Que se le conoce como el ground clatter. O sea, el clatter genera ahí como un ruido, es un eco de superficie. Ok, ahora, este eco de acá no aparece en estos datos. Es porque ellos estiman más o menos a qué altura está este eco y el dato que está más próximo a esa altura lo proyectan como si fuera constante hacia la superficie. Eso es lo que hace el satélite. Entonces, ¿qué es lo que estábamos evaluando nosotros? De todos los eventos que hemos tenido, que sí más o menos acá se puede ver el cráter más o menos a qué altura tiene, está más o menos como 1,5 kilómetros sobre la superficie, o sea, el satélite mide, pero hay como que 1,5 kilómetros donde en realidad está ciego, no puede ver nada, está lleno de cráter. O sea, aquí no puedes ver nada, aquí no puedes ver si está lloviendo o no. O sea, es una zona ciega. De hecho, así se le llama, la zona ciega del satélite. Esta zona ciega. Ahora, ¿qué relación tiene esta zona ciega con las precipitaciones? Es lo que estamos evaluando nosotros, específicamente en esta parte, ¿no? Entonces, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que justo cuando está lloviendo, el algoritmo del satélite dice que esta zona ciega es más alta de lo que en realidad se puede observar, ¿no? Si esto de aquí llega a la zona ciega y el satélite dice que está por acá arriba, más de 1 kilómetro arriba. Entonces, yo me quedé, o sea, es un poco raro, ¿por qué cuando llueve el satélite dice que está más alto el cráter, pero en realidad en los datos se puede ver de que no, el cráter está más abajo, ¿no? Hay incluso datos que aprovechar ahí. Entonces, bueno, como son 3 casos, lo que queremos saber, esto ocurre siempre que está lloviendo pasa eso, nunca el satélite puede llegar a ver las lluvias o qué tanta proporción de la lluvia en realidad está sobre la zona ciega o está bajo los efectos de la zona ciega. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, evaluamos primero a qué altura se forman las lluvias, que se ha explicado la capa de fusión, hacemos como una climatología, estos son meses, y a qué altura se forman. Entonces los colorcitos nos indican la frecuencia con la que ocurre, ¿no? Acá podemos ver que en estos meses se forman más o menos acá entre los 4.5 y los 5, y en estos meses que son los meses de transición, de hecho entre noviembre y diciembre por alguna misteriosa razón casi no llueve, y también está un poco más abajo, ¿no? Más o menos los 4.7. En promedio, esta es la probabilidad que tenemos acá, es una probabilidad normalizada, podemos decir que la moda está en 4.7. O sea, es la altura en la que se forman en promedio las 4.7 kilómetros sobre el nivel del mar. A esa altura se forman. Y es más o menos lo que hemos observado, de hecho, cuando en la lluvia de trasvase con el PX1000 pasó. La capa de fusión estaba muy cerca de los 5 kilómetros, ¿no? Muy parecido. Solo que aquí en Huancayo la superficie está a 3.5, entonces hay como que un perfil vertical más pequeño. Comparado con Lima, pues las gotas caen kilómetros, varios kilómetros todavía, y posiblemente se evaporan en su trayecto y no llegan a chocar a la superficie. Ya, esto es lo que pasa. Y ahora, lo que hicimos es, entonces, más o menos, ¿cuál es el promedio de la zona ciega? Que es 4.8. Y si ponemos los promedios de la zona ciega mezclado con cómo se ve, cuál es la climatología de la capa de fusión, tenemos esto. Tenemos que se superponen, de hecho están a la misma altura. Entonces, el cráter, perdón, el cráter y ¿por qué no regresa? El cráter y la capa de fusión están a la misma altura. Y este es uno de los principales problemas. Entonces parece que en realidad lo que está pasando cuando llueve es que el satélite confunde la capa de fusión con el cráter de superficie. O sea, como tienen una forma muy parecida, un aumento en la reflectividad, pues el satélite dice, no, esto no es lluvia, esto es cráter.
y en realidad lo que te está marcando y lo que te está observando para hacer la estimación es netamente nubes. Entonces, parece que ese es el principal problema, muy aparte de los algoritmos de estimación que también se está evaluando, y de hecho Carlos estuvo evaluando en su tesis. Y es uno de los problemas que estamos observando. Y pues sí, en eso consistía el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, y en algunas cosas que proponemos y discutimos un poco en el artículo es, pues, de hecho, se puede mejorar la estimación de la altura del cráter. No sé cómo, no tengo idea exactamente qué es lo que hace el algoritmo, pero pienso que sí se puede trabajar en eso. Y también, si los algoritmos, es de hecho, si nosotros conociéramos mejor cómo es la evolución desde que ocurre la nube y toda su microfísica de nubes y cómo evoluciona a lo largo de su trayecto hasta que llega a la superficie, pues solamente observando la nube sería posible estimar la precipitación en superficie. Y si aplicamos ese conocimiento a los algoritmos y los metemos en el satélite, solamente viendo las nubes deberíamos ser capaces de estimar la precipitación en superficie. Entonces, esta es una de las propuestas, de hecho, que hace mi coautor Gatlin en un artículo del año pasado. Y una cosa que no les he comentado es que el otro coautor, Petersen, es de hecho el jefe, o cuando estábamos escribiendo era el jefe del Ground Validation Program, esto que les comenté de este proyecto. O sea, y justamente estamos trabajando con ello. Entonces, hay todavía cosas para hacer. El trabajo es bastante exploratorio porque tenemos muy pocos eventos, la estadística no es tan consistente y de hecho por eso no le he sometido ahorita el artículo porque ya está terminado, desde el año pasado de hecho está concluido el trabajo, pero Gatlin dice que ahí podemos agregar algunas cosas y está ahí dándole vueltas a los detalles y cuando terminemos eso lo vamos a someter. Bien, entonces parece que ese es el principal problema con la estimación satelital. Entonces, en realidad hemos hablado de tres cosas: las estimaciones in situ, el sensoramiento remoto y el modelado. ¿Cuáles son los problemas en realidad? Pues que in situ los datos son bastante escasos, podrían no ser representativos de la zona en espacio y en tiempo. Depende mucho qué cosa quieres estudiar. Si quieres estudiar climatología, a lo mejor sí es representativo. Si quieres estudiar eventos, pues no, necesitas otro tipo de datos. Entonces, el sensoramiento remoto sí te da un poco más de la distribución espacial y temporal, pero en este caso la topografía en Perú es un problema, tampoco tenemos datos. En otros países tienen todo su territorio cubierto, nosotros no. Y pues si el satélite, específicamente en nuestra zona, pues también tiene muchos problemas y algunas cosas que podemos mejorar y también estamos trabajando en eso. Y el modelado numérico, la idea del modelado es que tú observes, entiendas, y si lo entiendes, pues puedes meterlo al modelo y el modelo va a funcionar, siempre y cuando tú lo entiendas. Entonces, por lo pronto todavía no es capaz de brindar información precisa y oportuna para muchas de las necesidades, ¿no? Como es el pronóstico de granizadas, o puede ser veranillos o heladas. Entonces, pero ¿qué es lo que se necesita en realidad? Se necesita en realidad un mayor entendimiento de cuáles son los procesos que están relacionados a la microfísica o en general a la dinámica de las precipitaciones. Y pues sí, estamos trabajando en estas tres ramas, ¿no? Como les he mostrado. Bien, eso era todo lo que quería mostrarles en esta presentación. Hay muchas instituciones a las que habría que agradecer, al CENAMI, al Fondesit, INDECI, incluso a la misma NASA, muchas universidades, muchos estudiantes, muchas personas en general que han estado colaborando en todo esto a lo largo de todos estos años que he estado trabajando aquí. Bueno, por mi parte eso es todo. Si tienen preguntas, las escucho. Gracias.